ha respondido a esto y ha pedido el apoyo del ejército colombiano. Entre tanto, Petro, en una entrevista con la periodista Patricia Yaniot, decía que por primera vez, además, Gustavo Petro, Venezuela vive una dictadura. Maduro es un dictador. Se está quedando solo Nicolás Maduro. Habrá sorpresas antes de fin de año. Eso en el plano internacional. Pero aquí en nuestro país ocurrió algo que ya esperábamos y que de alguna manera estaba cantado. Y es el hecho de que en una segunda votación, esta vez en la Comisión Permanente, finalmente se ha ratificado la ampliación del Reinfo hasta diciembre del 2026. Sobre ese y otros temas de coyuntura también vamos a hablar, por ejemplo, de la alerta epidemiológica con relación a esta influenza que ha generado alguna preocupación en nuestro país también, con el expresidente del Consejo de Ministros, el doctor Luis Solari, que es nuestro primer invitado esta noche. Muy buenas noches y gracias por estar aquí. Buenas noches, ¿cómo están? Permítame un apunte sobre Por Trump. favor. Chiquito, rapidito. Así como Trump hablaba, yo quiero el canal Sí. de Panamá, yo quiero el canal, y mientras estaban todos distraídos en el canal, él con BlackRock, dos grupos de Singapur y una naviera ítalo-suiza, simplemente se juntaron y le quitó a China, compraron ellos, ¿no? 47 puertos. Lo que él quería era sacudir a China el canal de Panamá. Acá es igual, ¿no? Maduro, pero su problema principal es la seguridad hemisférica, es decir, la presencia de Irán y de Rusia en Venezuela. Ese es un problema. ¿Y qué cree por dónde irá el real. anuncio esta noche? Porque Bueno, es cierto, en la mañana, permítame, sobre el tema del petróleo, por ejemplo, ayer, ahora hablábamos con un internacionalista temprano en Ampliación de Noticias, el señor Belaúnde, y nos decía, yo creo que él está recurriendo a la presión económica para tratar de obligar. Ahora, eso es cierto, está presionando a Maduro. Sí, pero digamos ese es el objetivo visible. El invisible es... ¿El invisible cuál? El invisible es reducir la presencia de Irán y Rusia en el hemisferio, ¿no? Y después vendrá, pues, contener la expansión de China, sobre todo en infraestructura, ¿no? Aparecerán compañías estadounidenses para hacer puentes, carreteras, ¿no? Además, la metodología china es muy interesante. Le dicen, quiero hacer un puente. Yo te presto, no hay problema. Oye, no te puedo pagar. No hay problema, firma acá, yo lo administro. Y van penetrando territorio y manejando infraestructura, pero bueno, ese era un comentario que creo que es válido por la importancia del mensaje que se va a dar, que me imagino también será un mensaje por las fiestas de año. Sí, la verdad también. de la milanesa es que está entrando mucho dinero a Estados Unidos por los aranceles y por las fábricas que se están mudando de regreso con beneficios. Él anunciaba hace como un mes que el próximo año probablemente le llegue a los que no son ricos su cheque mínimo de $2.000 y quizás varios. No nos olvidemos que en noviembre del próximo año tiene que renovar la Cámara de Diputados, entonces van a haber bastantes votos si realmente la gente ve los beneficios del tema arancelario. Bueno, entiendo, ¿no? que en este momento desde el Congreso también le están expresando, digamos, su oposición con relación a la posibilidad de una incursión en Venezuela. Pero vamos a ver, porque todavía no conocemos los detalles Es que del ningún mensaje. país puede vivir con 1.000 billones de dólares de balanza comercial en contra. La peor era la China, 260, luego la europea y luego la mexicana. Entonces, claro, los europeos, China, los mexicanos han estado viendo felices, ¿no? Por el orden mundial. Pero no el orden mundial, era una vaca lechera de la cual todos sacaban dólares para sobrevivir sus economías. Y ellos tenían que sufrir para pagar los sueldos, los gringos, ¿no? Entonces, ahora con esta modificación, va a haber, el próximo año va a ser espectacular, no solo por la elección peruana, la colombiana, y habrá que, cuando ya se ordene esto, urgentemente meter a Ecuador a la Alianza del Pacífico. Y si México se opone, porque no tiene tratado con ellos, bueno, la mayoría decide, necesitamos que la costa sudamericana se alinee con los intereses geopolíticos de la región. Lo traigo a temas más nacionales, más mundanos. porque no mundanos, ojo, no son mundanos, porque en base a la experiencia suya y a el hecho de haber sido una voz crítica, yo recuerdo durante la COVID, la pandemia, en ese momento hemos conversado mucho. ¿Cómo siente usted se está manejando esta alerta que ha declarado el Ministerio de Salud y la posibilidad de que este virus empiece ya a convivir con nosotros? Mire, el derecho a la información que consagra la Constitución
precede al derecho a la libertad de expresión. Uno tiene que estar informado, se expresa. Y esa información tiene que tener 3 características, como en RPP: completa, veraz y oportuno. Usted no puede contar dentro de 3 días qué dijo Trump en el discurso de hoy. Y en el tema, el ministerio no está manejando las cosas. Hoy día fui a comprar mascarillas y no habían. Tuve que regresar en la tarde que ya habían 3. ¿Y cuántas le quedan? 8 cajitas nomás me quedan de mascarilla. Entonces hay una sobredemanda de cuestiones porque no se le ha dicho a las personas las cosas como son. Y voy a poner un ejemplo. A mí me llama un paciente y me dice: voy a visitar a mi familia a Montreal, pero no hay vacuna, ¿dónde me vacuno? Le dije: no te tienes que vacunar porque esa vacuna es para el hemisferio sur, donde estamos nosotros. No te va a servir en el hemisferio norte. Y si entra acá un virus del hemisferio norte, este no es COVID. Si entra un virus del hemisferio norte, entonces la vacuna no te va a servir. Si ahorita corres a vacunarte y viene el H3N2 clado acá, que está en el hemisferio norte, no te va a proteger. Esa es la realidad. Entonces, ahora, permítame sobre eso hacer una tingencia, porque lo que se ha dicho es que igual se recomienda la vacunación porque hay un porcentaje de protección, sobre todo por población vulnerable. Es decir, pero es que niños pequeñitos. Es que no estamos en un brote de influenza. No estamos en un brote de influenza. El brote de influenza es en el invierno. Le explico cómo funciona. Por favor. Naciones Unidas tiene un sistema mundial de vigilancia sobre la influenza, donde son más de 50 lugares de observación, centros de observación en más de 120 países. Entonces, están todo el tiempo vigilando cómo van mutando. Es un virus que muta. Si a usted le entran 2 cepas distintas, las cepas se recombinan y dan origen a otros virus de influenza con esa velocidad. Entonces, esta vigilancia, ¿qué hace? Llega febrero, llega septiembre, y en febrero Naciones Unidas hace una reunión y dice: recomendamos, la OMS dice, recomendamos, estas son las cepas para las cuales tienen ustedes que fabricar la vacuna. Entonces, en febrero se le comunica eso a los fabricantes y comienzan a vacunar la vacuna, a fabricar la vacuna para el hemisferio norte, que solamente va a servir para el hemisferio norte. Por eso la vacuna en su frasquito dice cepa 2025, hemisferio norte, o cepa 2025, hemisferio sur. En septiembre se vuelven a reunir y le dicen a los fabricantes: ahora les voy a decir cuáles son los virus que están pululando en base a estos 150 lugares en el hemisferio sur. Entonces se prepara una vacuna en función a los virus que están en el hemisferio sur, que son distintos de los hemisferios norte. Serán primos, serán parientes, pero no son los mismos. Entonces, si usted... ¿Y eso cuándo? ¿Por qué septiembre? Porque la vacuna llega al final del verano y a principios del otoño para el hemisferio sur, y el hemisferio norte, que se reúnen en febrero, llega al final del verano y inicio del otoño para Estados Unidos, ¿qué hacer Canadá, entonces? ¿okay? ¿Nada? Entonces, la vacuna de hemisferio sur, lo que pasa es que hay que decirle a las personas: por si acaso nosotros tenemos una vacuna para el hemisferio sur, y si este virus llegara intempestivamente y masivamente, la protección no es segura. De repente habrá alguna protección cruzada, pero no es que va a haber que la vacuna funcione. Esa parte, en el comunicado que sacó el gobierno, creo que ha sido el sábado, y el ministerio no está precisa. Y los comunicadores del ministerio no tienen idea cómo se preparan estas vacunas y que se preparan por separado para los 12 hemisferios. Entonces, bueno, que usted salga y diga, claro, vayan todos corriendo a vacunarse y que ahora, no hayan vacunas, que no hayan mascarillas. En atención a que ya se han detectado por lo menos dos casos, a partir de lo que ha informado desde la información oficial, ya que, por supuesto, esto genera preocupación en las personas. Mucha gente va a viajar, es decir, va a cruzar el hemisferio norte y va a regresar. La pregunta concreta es, ¿qué hacemos? Hay que preguntarle al ministerio. A esos niños que están con un virus evidentemente que viene del hemisferio norte, ¿a los familiares les han puesto vacunas del hemisferio sur? Porque si eso es así, eso es antitécnico, antiético. Entonces, ¿qué ha pasado ahorita? Porque y cuando se acaban las vacunas, no es que pues y boom, aterriza un trineo y trae vacuna. No, se tienen que comprar vacunas que están estoqueadas, ¿no es cierto?, pero que estamos al final del año, son vacunas del 2025. En marzo ya llega la cepa 2026. Entonces, esto es, a mí me parece absolutamente incomprensible que el ministerio no diga las cosas como son. Como son, doctor, ¿Cómo son? por favor. ¿Cómo Eso son? es lo que le pido. La vacuna que nosotros tenemos en el Perú
es una vacuna para el hemisferio sur. Uno. Segundo, el virus que se está multiplicando allá, ese H3N2, no hay en este momento vacuna en el mundo para eso. ¿Qué hacemos entonces? Simplemente la vigilancia epidemiológica. Ojo, una cosa es vigilancia epidemiológica y otra cosa son las medidas preventivas, ¿no? Si hay una persona con gripe en la casa, con un cuadro viral, pues hay que usar todos mascarilla. Si la persona está con fiebre, no debería ir, no hay influenza sin fiebre, ¿ya? Si la persona está haciendo un cuadro viral con fiebre, que la persona no vaya a trabajar para que no contagie. Es decir, extremar las medidas de cuidados para evitar la expansión. Claro, pero decir que ¿cómo reorientar? Pero hay que decirle a las personas, la vacuna que se fabrica para el hemisferio sur pero es para otros virus quisiera distintos. Que el tiempo se nos pase sin que podamos aclararle la información, sobre todo a la gente que nos ve y que está preocupada, porque es lógico, durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo, ¿no? Hay mucho tránsito entre personas del hemisferio sur y el hemisferio norte. Y si este virus es un virus contagioso, y si además tenemos este inconveniente de que uno cree que se puede vacunar con lo que hay acá y que puede ir muy tranquilo por la vida porque no le va a pasar nada y eso es cerrado, entonces ¿cómo hacer para no repetir la situación que vivimos de saturación de los centros de salud, por ejemplo? Es que una cosa es un coronavirus y otra cosa es un virus de influenza. Son cuestiones totalmente distintas en la agresividad. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? No vamos a tener una situación como la de muchas personas que quieran ser atendidas y que no haya capacidad. Viene una persona de Montreal, de los sitios donde está Estados Unidos, Canadá, y viene a visitar a su familia. Y esa persona, después de que aterriza, siente molestias gripales. Esa persona no debe ir a reunirse con la abuelita ni con los papás. Eso es lo primero. O sea, no, como pasó con el COVID. No, Navidad, ¿cómo no voy a saludar a mi mamá? Y 15 días después la mamá intubada con un respirador, ¿no es cierto? Eso no va a suceder, primero, y segundo porque los meses de influenza en el Perú son los meses del invierno. En Estados Unidos, allá están en los meses de influenza usando su vacuna. Pero si una persona viaja de acá a Canadá, al llegar allá debe vacunarse con la cepa hemisferio norte, que lo va a proteger de los virus de influenza del hemisferio norte, pero que no lo va a proteger de la K2. Ahí son las medidas de prevención. Hay estornudos, hay malestar de cuerpo, mascarilla, lavado de manos, ventana abierta. Tienes 38, 39 fiebre, no vas a trabajar, no vas a visitar a tu mamá ni a la abuelita, ni tú no estás en la reunión. Te traemos tu pedacito de pavo, lechón, lo que sea, y ahí se queda. O sea, las medidas de precaución son simplemente no compartir ambientes con las personas. De acuerdo. Una última pregunta más sobre este tema antes de pasar a otros. La situación, por ejemplo, de los adultos mayores que tienen comorbilidades. A veces uno dice, bueno, no es un COVID, pero a veces de un resfrío común a una persona que tiene un sistema inmunológico debilitado o que tiene algunas otras comorbilidades, un resfrío puede escalar y convertirse en otra cosa. Entonces, la pregunta es, ¿estamos preparados para atender eventualmente a esos pacientes que puedan complicarse? Estamos preparados para prevenir. Eso significa vigilancia epidemiológica. ¿Por qué a estos niños se les detectó el virus? Porque cuando uno dice una alerta epidemiológica, una vigilancia estrecha, significa que aumenta la exigencia del reporte de procesos virales. ¿Por qué? Porque en esta época influenza es escasa. Hay otros virus por el cambio de clima, la mayoría de ellos resfrío común. No hay sincicial respiratorio, que es un virus más complicado que engruesa la membrana de intercambio en este momento, pero el ministerio es el que sabe perfectamente, porque ellos tienen su cuadro, ellos tienen su habitación donde todos los días se cambian los gráficos de cómo van las distintas enfermedades, cómo va el dengue, cómo va el chikungunya. Ahí están los gráficos y saben exactamente en qué territorio hay que intervenir enérgicamente para determinada enfermedad. En este momento, si hay un brote de influenza, el ministerio que lo diga. Hay un brote de influenza, jefe del CDC, hay un brote de influenza, que diga, ¿hay o no hay? No hay. Ok, si no hay un brote de influenza, entonces ¿por qué se acaban las vacunas en los centros de vacunación? Porque en el comunicado no han sido precisos. La verdad, ya le dije, la verdad, la información se hace completa, correcto, oportuna correcto, y verdad, no se hace una parte. Y yo creo que en el comunicado famoso falta lo principal. Oye, no salga usted corriendo a vacunarse, porque esta vacuna es para el hemisferio sur.
calma. Bien, vayamos a otros temas. El día de hoy yo decía en la introducción del programa, se aprobó finalmente algo que ya había sido aprobado en el Pleno, que tiene que ver con el reinfo, y más allá de la prórroga, lo que revela, de acuerdo a los especialistas que analizan esta problemática, es que en el tiempo que vamos, desde el Congreso o desde el Ejecutivo, no se ha hecho finalmente nada, no se avanzó en la que sería la verdadera solución para la formalización minera, que es una ley. Lo que estamos haciendo es simplemente patear el problema, volverlo a patear para que el próximo gobierno o el próximo parlamento se hagan cargo. Pero este va a ser un tema sin duda que se va a politizar durante la campaña. Y hoy advertían también algunos parlamentarios de los que han votado en contra que de pronto vamos a tener más protestas a inicios del próximo año exigiendo la prórroga hasta el 2027 como se había planteado de manera inicial. ¿Cómo analiza no solamente este tema, sino cómo se están manejando los grandes problemas en el país? El tema de la minería ilegal, la lucha contra la inseguridad, desde el gobierno del señor Gerí, más allá de que goce de una aprobación que contrasta con la altísima desaprobación que tenía su predecesora. Bueno, digamos que ya salió la primera encuesta en que la desaprobación le ha superado por un punto a la aprobación. Ya todos sabíamos que era cuestión de tiempo, o sea, nadie puede estar bailando eternamente ante las cámaras. Hay un punto en el que la realidad va a golpear, ¿no es cierto? Mire, el problema principal que nosotros tenemos es de que la gente que maneja la cuestión pública no estudia. Entonces no manejan el problema de la informalidad minera. ¿Ese es el problema? No, el problema es que tenemos 70% de informalidad. Entonces, una solución totalmente distinta al reinfo. El reinfo es simplemente para resolver la relación entre los que explotan el mineral con contrato con las concesiones. Es decir, la gran minería tiene todo su aparato, pero la mediana minería tiene su concesión y contrata empresas de artesanales. Una empresa que tiene 800 personas que le pagan sueldo, el otro tiene 10.000 en diferentes empresas. Entonces, la solución es ir a un proceso, se llama de formalización productiva, en donde usted tiene que hacer lo que hacen otros países. Crea un sistema de asociatividad intensiva que se puede aplicar en las caletas pesqueras, se puede aplicar en la agricultura, en la piscicultura y en la minería. A ver, explíquenos cómo sería en el caso de la minería, porque representantes de Confemin incluso están pidiendo... Tampoco saben ellos este sistema. Sí, están planteando prácticamente, y lo conversábamos en la mañana también con el exministro Herrera Descalzi, de que en realidad la plataforma ya ni siquiera va solo por el reinfo, sino porque se les otorgue la titularidad dentro de los espacios que ellos están explotando y que hoy están en manos de los titulares de las concesiones. Bueno, eso no va a suceder y por supuesto va a suceder que los candidatos digan vamos a anular las concesiones, vamos a hacer toda esta cuestión. Mire, por el voto vamos a escuchar, me va usted a disculpar, muchas cosas buenas, pero muchas sandeces, ¿no? De gente que va a decir para conseguir un voto, 25 a 28% de los partidos que están en campaña no van a pasar la valla. Entonces van a ofrecer, yo te llevo al paraíso terrenal, yo te llevo aquí, yo te llevo allá. Paraíso terrenal. El presidente Gerí, si él quisiera, no hay que esperar al siguiente gobierno para que pasen las cosas. Si él quisiera, él podría instalar en la PCM con Álvarez, y por supuesto llamando a la gente que sabe, a mí no, hay otros que saben el tema, cómo se hace para unir a estos pequeños productores con un sistema de incentivo. Entonces usted tiene 800 mineros artesanales que son explotados por el que los junta para venderle el servicio a la concesión. Estamos hablando de la base. Claro, sí pues, pero esos 800 mineros artesanales, 100, 200 o los que fueran, pueden crear su propia empresa. Lo que pasa es que no saben cómo. El 75% de las unidades agrícolas del Perú son agricultura de subsistencia. Si nosotros las unimos, podemos inundar, como es el Copaso, Consorcio de Productores de Algodón Suroriente, 2.200 excocaleros, 4.000 hectáreas de un solo cultivo, menos de 2 hectáreas por persona. ¿Y a quién le toca ese algodón? Ese lo hizo AID, el Consorcio Productor de Frutas, por años, el primer exportador de cítricos del Perú. Iniciativa privada, contrataron a un fulano que sabía, les armó el aparato. 50 pequeños productores exportaron a 14 países durante años, primer exportador de cítricos, segundo de palta. Es decir,
Se juntaron los pescadores, no recuerdo qué caleta en el norte, se juntaron, comenzaron a producir colectivamente, asociativamente, y compraron una flota de camiones para subir el pescado a la sierra. Es decir, pero si usted eso lo convierte en un sistema nacional de formalización productiva, aparte de que va a tener, al formalizarlo, nuevos aportantes a los fondos de pensiones, nuevos aportantes a la seguridad social, mejores ingresos, redistribución de la población en el Perú, subida de los sueldos y salarios en rural y en urbano. Y de IAPA, nuevo mercado de crediticio y nuevo mercado de consumo. O sea, esa cuestión se puede hacer en 5 años. Bueno, hoy viene el ex ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero. Vamos a preguntarle qué opina él sobre esa posibilidad y por qué no se ha implementado ya. ¿Él la conoce? No, ¿por qué no se ha aplicado? Ajá. Ley 28298. 28298 y su modificatoria. Ahí está el sistema creado. Pero el MEF nunca lo reglamentó para no aplicarlo. ¿Por qué? Porque si usted diluye el riesgo a nivel del crédito rural, el crédito baja pues a la tasa de COFI de 20 y 25%. Y no estoy hablando de un sistema financiado por el Estado. El sector privado, en vez de tener 50.000 créditos, pasa a tener 500.000. O sea, es una revolución desde todo el punto de vista económica, política, social, lo que usted quiera. ¿Por qué? Porque se afecta las tasas de interés. En vez de estar en 50, 55, bajan pues a 20, 25 porque el riesgo está diluido. El secreto del sistema es que además no le dan la plata al fulano, le dan la plata al transportista, le dan la plata, se entrega a la cadena el dinero. Entonces se diluye el riesgo y se afianza. Es una operación que está asegurada. Se hunde el barco, se quema el avión, el seguro paga. Es decir, es un ganar para ganar. O sea, es una revolución. Y la segunda razón por la que no se reglamentó, y hay que decirlo crudamente, es porque este sistema se construyó con apoyo de A&D. Y el argumento para conseguir los fondos fue, los primeros valles donde se va a hacer esto es los valles cocaleros, acá está el Copaso, ¿no es cierto?, el productor de algodón suroriente. Y bueno, pues, ¿qué cosa espera usted del Ministerio de Economía si Canadá en el año 2003, 2004 nos ofreció poner sin costo las cámaras de rayos X en todas las carreteras del Perú para vigilar el tráfico de personas, de droga, de insumos químicos, de producción formal no declarada, porque también hay los santitos con aureola, porque es pintada, no es de verdad. Y todas estas actividades delictivas, y nunca el ministerio le dio pase. Yo firmé el memorando y sé quién lo recibió y sé que lo encarpetó. ¿Sabe qué dijo el MEF? No tenemos plata para hacer el estudio, para ver qué cámaras y en qué sitio. ¿Y por qué no nos cuenta de y sacaron los canadienses y dijeron, ¿quién fue? Acá están los $100.000. No, pues después. De repente lo va a perder su trabajo. Después que arranque la campaña. Bien, entonces lo dejamos ahí, lo invitamos. Pusieron los $100.000, el estudio no se hizo, vinieron las fiestas y chao. Entonces, bueno, nos debe una respuesta para la próxima entrevista. Quedó en esos temas de revolución económica social. Esa es pues la verdadera descentralización económica, la que redistribuye población. Doctor, ¿se acuerda en la pandemia gente que caminaba con sus bártulos? ¿A dónde se iban? A la tierra de su familia, porque el PBI agrícola no se cayó nunca durante la pandemia. Correcto, doctor Luis Solari. Lo comprometo entonces a que durante todos son la campaña... vacunas, es más complejo. Bien, sí, es más complejo, pero hay que entender los problemas sin duda. Como independiente y no candidato, encantado de venir muy bien, con esa respuesta con mi en deuda. Pica Es una deuda. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Un compromiso, no hay que hacer deuda, hay compromiso. Ok, lo dejamos ahí. Un compromiso, sí, suena mucho más polite y elegante. Muchas gracias. Vamos a hablar de inmediato entonces con el ex ministro de Energía y Minas. Está el señor Jorge Luis Montero con nosotros. Se ha comunicado, no está de manera presencial, pero lo tenemos ya en la línea. Exministro, muy buenas noches.